Están sumando. Creo que está muy bien. Les pregunto, ¿cómo les está yendo con las lecturas? Fui viendo algunos trabajos prácticos, van a llegar las devoluciones este fin de semana, ¿sí? El resto que tenía que presentar en recuperatorio lo tiene que presentar hasta hoy. El lunes ya quedó disponible el trabajo práctico número 4, ¿sí? No sé si lo pudieron visualizar. Sí, profesora, pudimos visualizarlo, por lo menos lo vi. Está bien. Bien, bien, eso es importante que vayan adelantando, como les dije, les vuelvo a reiterar, seguramente hay gente de la comisión del lunes que también se sumó, yo les dije que no computan asistencia, recuerden, pongan la asistencia en el chat, igualmente quedan corroborados por las conexiones, pero igualmente pongan. Y yo les dije que se podían sumar a lo de hoy, en función de capaz que es necesario reforzar. Les vuelvo a hacer también y les hago extensiva a ustedes la invitación. Recuerden que los días jueves hay un espacio. No es que yo voy a estar anunciando cuándo hay clase de consulta, no. Ustedes saben que ese día yo tengo disponible para la consulta. Entonces, ustedes me mandan un mensaje al mail oficial o a la casilla del UNCU virtual y me dicen, profe, yo me quiero conectar a la consulta, mi nombre es tal, entonces yo digo, bien, perfecto, y los voy agendando. Por ejemplo, tengo ya gente de la otra carrera en la que estoy, entonces yo los voy acomodando, porque el jueves tengo dedicada toda la tarde para la consulta, ¿sí? Entonces les pido por favor que también sepan que está ese espacio. También yo les propuse, puede ser alternativo, algunos chicos que los jueves, como es el espacio donde el tiempo que tengo dedicado a la consulta de la materia, puede ser presencial, podemos coordinar si es que a ustedes les resulta, quizás en la virtualidad no se animan a preguntar ciertas cosas, pero bueno, sí en la presencialidad podemos coordinar y que sea una virtual y una presencial. Quedo a disposición también de que ustedes, de las necesidades que vayan surgiendo, pero no esperemos todo a la última semana, porque entramos en la última unidad antes del primer parcial, ¿sí? Entonces eso me parece súper importante, que sepan que está ese espacio. ¿Qué más? Bueno, el tema de los trabajos prácticos, hasta acá cómo van, cómo la llevan, van estableciendo relación con las otras materias, qué les está dificultando. Quiero escucharlos para conocerlos también un poco a la cara. Ya los de los miércoles, ya la mayoría, a los que están siempre conectados los conozco, pero el resto. Profe, una consulta. Al Sí, ser tanta materia, creo que se me hizo un lío. En su materia era que las consignas eran de los trabajos prácticos para el parcial, ¿puede ser? Sí, exactamente. Sale trabajo práctico y guía de lectura. O sea, como en los primeros 2 trabajos prácticos hubo indicadores de lectura, como para que ustedes los orienten y hagan las preguntas. Ahora en esta, ya en el 3 y el 4 unifiqué directamente, son las preguntas, las 4 o 5 que yo haga son las que van a ir para el parcial. ¿Sí? Profe, también tengo una situación así particular, no sé si espero hasta el final de la clase o lo puedo plantear ahora. Por favor, no, por favor, que esperemos a revisar la clase. Bueno, ¿quién más tiene alguna consulta? Sí, Maricel. Profe, buenas tardes. Disculpe, bueno, me conecté recién. ¿Para cuándo tendría previsto el parcial? Y ya está en el cronograma, Maricel, está desde la primera clase. Ah, bien. Gracias, profe. Ambas comisiones ya tienen. Que están todos los textos, dice unidad 1, 2 y 3.
Gracias, profe. Hola, profe, buenas tardes. Sí, Fabio. Una consulta para aquellos que no estamos en ningún grupo, me refiero a que usted pide un grupo de máximo 10, mínimo de 5, pero no me integra en ningún grupo. ¿Cómo puedo hacer? Y tiene que entregar los individuales a los trabajos prácticos. Ajá, bien. Gracias, profe. Bien. ¿Quién más? Algo que les haya dificultado la lectura, o que tengan una consulta así de contenido, las particulares las dejemos cuando termine la clase. Bueno, arranquemos. Para hoy tenían que leer el texto de Sánchez Blanco, ¿sí? Referido bueno, ya ahora ya se me importa, así que no invito a nadie más ya. Porque no va a cumplir, o sea, puedo en media hora volver a fijarme, pero ya no voy a estar pendiente de eso. Tenían que leer el texto de Sánchez Blanco, que justamente plantea, ¿sí? Y acá hago como una aclaración, ¿sí? No sé si está pasando la presentación. Ustedes están viendo la segunda página. Nosotros veníamos trabajando este estado absolutista, ¿sí? Y acá quiero hacer una aclaración. Nosotros vimos las características de ese estado absolutista, ¿sí? Vimos que hubo una gran concentración de poder por parte del Estado, y estamos viendo justamente un ejemplo que es el caso español, ¿sí? Que vimos cómo se desplegó esta monarquía compuesta. ¿Por qué decimos que es una monarquía compuesta? Porque tiene un reino en un territorio y las colonias están anexadas hacia otro. También tenemos que ver el hecho de que este absolutismo, en el caso español, la monarquía va a tener que negociar con estas es una negociación constante con las élites locales, porque hay una gran concentración de poder, que en los primeros años vemos que hubo una intensificación, digamos, de la extracción de la plata y el oro en América, ¿sí? Podemos ver también que la doctrina que primó, digamos, en lo económico fue el mercantilismo, ¿sí? Como doctrina política y económica, y que también van a ir emergiendo otros sectores en Europa, ¿sí? Y que vamos a ver que van a tener distintas respuestas. Y acá quiero hacer una comparación. La semana que viene yo voy a desarrollar, ¿sí? El tema completo que es la ilustración, ¿sí? Porque la ilustración, digamos, es ese movimiento cultural que se da en el siglo XVIII, cuyos hombres o pensadores van a recibir el nombre de filósofos, y cuya fuente de conocimiento plantean que es la razón, ¿sí? Entonces acá, y al plantear que la única fuente de conocimiento es la razón, vamos a ver que ahí se pone en crisis y en jaque esa idea, digamos, cristiana que se venía sosteniendo en este periodo previo. Entonces van a empezar a surgir conceptos, o sea, desde cuestionar la existencia de que el mundo gira en torno a la religión, de que hay un ser superior, cuestionar la filosofía, la ciencia, la naturaleza, bueno, va a surgir este movimiento, ¿sí? Que va a ser un movimiento que va a tomar la incidencia también incluso en la relación que va a tener el Estado con los sujetos, ¿sí? Y en este caso vamos a ver que hay pensadores, depende de las naciones, puede ser Hume, puede ser Diderot, Descartes, Rousseau, o sea, cada uno va a escribir, ¿sí? Según el contexto en el que ha crecido y según las características que fue atravesando, incluso su
Estado, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, ¿sí? Simultáneamente a lo que estaba ocurriendo en América, que yo no se los mencioné porque, digamos, hoy vamos a cerrar América y ya no volvemos a América, nos vamos a quedar en Europa, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que simultáneamente a lo que estaba ocurriendo en todo este proceso de siglos que dijimos, a ver, no es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso, digamos, complejo, ¿sí? Hay en otros reinos que este absolutismo tiene distintos grados. El mayor, digamos, el esplendor del absolutismo va a ser el caso francés, ¿sí? Se lo comento para que ustedes vayan viendo. Encarnada la figura de Luis XIV, ¿sí? El rey sol, designado por Dios, ese absolutismo planteado y sostenido, digamos, desde una visión religiosa hacia los súbditos, el no cuestionamiento, ¿sí? Y que ese absolutismo también uno puede encontrar algunas explicaciones, qué es lo que luego va a suceder para que Francia sea el escenario de esa gran revolución política que vamos a ver, que es lo que significó la Revolución Francesa, ¿sí? Tampoco podemos desconocer lo que está pasando en otros reinos, que en el caso de Inglaterra, que ante la presencia de esta dinastía de los Eduardo, van a destituir justamente al monarca y se va a establecer una monarquía distinta a la de estos reinos, que va a ser la monarquía y la forma de gobierno que digamos que conocemos hoy en Inglaterra, que es esa monarquía parlamentaria, ¿sí? Que recibe el nombre de ese proceso de revolución gloriosa. Entonces, estamos viendo que frente a esa presencia de autoridad va a haber distintas respuestas. ¿Hasta ahí estamos? La de Luis XIV en Francia, la de Inglaterra con la monarquía parlamentaria. Entonces, en eso, justamente, los pensadores de la época, en este caso Rousseau viene desde la monarquía, de la burguesía, digamos, mercantil, de familias, digamos, tiene otro tipo de orígenes, por eso va a ser como el que menos negocia esta cuestión del contrato y el Estado, los súbditos, los ciudadanos, o sea, plantea justamente diferencias, pero también tiene que ver mucho su origen, por eso yo decía los sectores que están en juego acá, porque después vamos a ver plasmados de dónde ellos escriben esas ideas también. Siempre es el contexto en el que estos pensadores atravesaron. Entonces, por eso me parecía re importante mencionar este movimiento que es la Ilustración, que si bien ustedes seguramente lo están viendo en la otra materia con el profesor Rajido, ¿lo están viendo? ¿Ya lo vieron? ¿Lo trabajaron o aún no llegaron a eso? Leo los labios de Luis y dijo que aún no ha llegado. Bueno, capaz que sea yo la que se adelante y por lo menos les dé el contexto histórico en el que han surgido, digamos, estas obras, pero sobre todo lo que me interesa mucho es que ustedes puedan contextualizar en qué momento surgen estas ideas y de dónde vienen, digamos, de qué monarquía. Entonces, simultáneamente a lo que está pasando, digamos, este siglo XVIII, este 1700, que han surgido estas ideas, ustedes van a también periodizar, uno dice, por eso decimos principio del siglo XVII, XVIII, para hablar de 1700, es como que uno pone aproximados porque las ideas no emergen de la noche a la mañana, ¿sí? Y tampoco los cambios se dan sustancialmente. Pero claramente estas ideas de esta ilustración venían avanzando fuertemente en esta Europa oriental y llegan justamente al caso español, ¿sí? Vamos a verlas relacionadas en el caso español. En España, en realidad, lo que va a suceder es un proceso que es el último rey de los Habsburgos, ¿sí? Muere sin descendencia, por lo que inicia un proceso de lo que es la guerra de sucesión, donde nieto de Luis XIV finalmente va a reclamar la potestad y algunos también otros emperadores, sobre todo de Alemania, que van a reclamar derecho al trono, pero finalmente es la dinastía de los Borbones la que prima,
y la que termina ganando. Y desde ese momento se consolida como la dinastía que hasta actualmente en España. Entonces tenemos que ver acá nosotros, ¿sí? Que en este contexto de este cambio de dinastía incluso en España, tenemos, y el texto se centraliza sobre todo en el reinado de Carlos III. ¿Sí? Carlos III, que por lo general, si uno lee, yo voy como desmitificando también algunas cosas. Si uno lee un libro de secundaria, plantea que las reformas que se hacen bajo su gobierno, su reinado, tienen que ver, introducidas a partir de la Ilustración. Bueno. Lo que va a plantear Sánchez Blanco justamente en este texto tiene que ver con que en España, bajo Carlos III, hubo absolutismo, pero no necesariamente hubo luces o cambios producto de ese movimiento de la reforma. Entonces, lo que va a plantear el autor es que si bien va a haber voluntad de intervención, va a haber reformas administrativas, reformas políticas, control social, reorganización institucional, no significó que el poder político se haya dejado de la libertad, de la igualdad jurídica, de la racional o de la autonomía ciudadana. ¿Sí? Entonces eso para dejar claro. Que no, el autor sostiene desde principio a fin que el reinado de Carlos III respondió a las necesidades, digamos, del mismo reino, más que a un espíritu propio de la Ilustración. ¿Sí? Entonces también plantea que fue una corona más preocupada por las regalías, que quería decir esto, las regalías de la corona. Que significaba, era una doctrina, ¿sí? Que se daba sobre todo en las monarquías católicas, que defendía la supremacía del poder real por encima, ¿sí? De la iglesia. Entonces, a eso planteaba que si bien fue una monarquía que estuvo más preocupada por eso, incluso que para poder disciplinar a esos súbditos. Eso es como primera, digamos, primer eje para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Luego tenemos justamente que el autor sostiene, ¿sí? Que la Ilustración no comenzó con el rey. Una España ya estaba atravesada por la crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad España, en ese escenario, no era un reino, digamos, un estado donde no hubiese habido este tipo de filtración de pensamientos o socialización de estas lecturas. No, más bien estaba impregnada por el pensamiento de la época, había un escepticismo frente a la tradición, había un interés por las ciencias modernas, ¿sí? Había una comparación con otras legislaciones, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en el caso inglés, o por una creciente necesidad justamente de mejorar condiciones en la agricultura o en el comercio. Entonces, dejar en claro eso, que la Ilustración no comenzó con Carlos III, ¿sí? Más bien fue un rey que si bien se había abierto a las discusiones sobre economía, educación, justicia, ¿sí? No implicó que eso llevara a modernizar este reino. Sí. Profe, buenas tardes. ¿Cómo en estás? En este contexto es que se da la expulsión de los jesuitas de América. Exactamente, ya vamos a llegar a la expulsión de los jesuitas, que tanto Fratzen y Garavaglia como Sánchez Blanco lo toman como un elemento central que tiene que ver con avanzar, afianzar ese poder real
Y desde ya adelanto que el autor sostiene que fue una decisión totalmente política, ¿sí? Para poder eliminar las barreras supranacionales, en este caso el poder que ejercía Roma, va a ser una de las decisiones que toman. Bien, a ver, alguien me para ingresarme. Bien. Tenemos entonces, ¿sí? Que el texto va a reconstruir justamente ese clima intelectual previo y que se da paralelamente a este reinado, ¿sí? Donde habían surgido espacios donde circularon este tipo de informaciones, en tertulias, que eran espacios de la sociedad, de la alta sociedad, academias, en periódicos, había proyectos reformistas, ¿sí? Que planteaban justamente un orden cada vez más secularizado, es decir, recuerden que la secularización es ese proceso que aleja al político, social, histórico, cultural, que se va alejando justamente de la influencia de la doctrina religiosa, ¿sí? Para pasar más a un mundo laico. Entonces, hablamos de un orden social que se iba allanando, ¿sí? Tanto la economía como el comercio pasaron a estar regidos por leyes, en este caso una legislación ordenada, se empezó a premiar el mérito, a revisar la enseñanza, a poder cuestionar y modificar la estructura social de la nobleza y el clero, y comenzó justamente, este movimiento que apago acá. Bien, empieza a surgir un concepto, ¿sí? Que es el de la felicidad pública. Expliqué previamente lo de la idea de la ilustración, porque justamente comienza a desplazarse esa vieja idea de la finalidad era este monarca supremo que buscaba el bienestar justamente de esta sociedad, y esa, digamos, lo público comienza, es algo propio de este movimiento de la ilustración. Entonces, ¿qué significó también que la política pase a justificarse de alguna manera por la felicidad pública y no por, digamos, el accionar o la mera grandeza de este soberano, ¿sí? Significó claramente un cambio profundo, ¿sí? Significó que el Estado dejó de pensarse solamente como la encarnación o en función de esta imagen imperial, majestuosa del rey, ¿sí? Y empiezan a evaluar de alguna manera la injerencia, ¿sí? Que las acciones de esta monarquía tienen en la vida social y moral de la sociedad, ¿sí? Es lo que va a plantear justamente Sánchez Blanco. Entonces, el absolutismo, si bien en el caso español ingresa de alguna manera en algunas medidas que van a tomar, pero el autor deja en claro que el gobierno de Carlos III siguió siendo un Estado absolutista que, lejos de ceder, digamos, la centralidad del poder que tenían, más bien las reformas que se hicieron fueron en pos de mantener esa autoridad, más que por responder a una idea de la época, que era justamente el movimiento de la Ilustración que estaba surgiendo en Europa.
¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración y por qué es importante que ustedes también podamos ir interpretándolo? Porque ya al finalizar el texto el autor les va a plantear que las reformas no fueron significativas, que las reformas no fueron cuestiones de fondo, más bien fueron, a ver, no se cuestionó el vasallaje, no se cuestionó el orden jurídico, no se cuestionaron, según el autor y lo que sostiene el autor, cuestiones de base, sino más bien fueron reformas territoriales para poder seguir recaudando, fueron reformas administrativas para poder centralizar el poder, fueron reformas económicas para seguir recaudando y mejorando los ingresos en las arcas del rey, ¿sí? Entonces, como para que hagan una lectura, por eso les puse ambos textos. Por un lado es este autor que va a plantear y ya nos da como ese panorama de esa Europa, de esa España, de cómo va transitándolo. Y por otro, vamos a ver en el texto que ustedes tienen para el práctico, estos autores, Franklin y Garavaglia, que ellos van a plantear, bueno, a ver, las reformas tuvieron la incidencia más desde América, ¿sí? Como va a ser justamente el tema que ustedes ya cuando avancen el día de mañana a historia económica, perdón, a historia política y latinoamericana, van a ingresar desde la Revolución de Mayo. Entonces también para que vean que hay temas que, por ejemplo acá, en esta época, en lo que yo les estoy planteando en la ilustración, el mismo Sánchez Blanco plantea, los que impulsan las reformas, digamos, los asesores del monarca, son absolutistas. O sea, por plantear reformas no se puede plantear a alguien que ya es ilustrado. A ver, en América, digamos, en este periodo, ¿en qué momento van a tener una injerencia de este espíritu ilustrado? Digamos, podemos mencionar en primer lugar a Monteagudo, podemos mencionar a Castelli, pero sobre todo es Monteagudo quien tiene esas ideas, ¿sí? Parte de estos hombres de Mayo que van a dejar Moreno, ¿sí? Que van a dejar plasmado en sus escritos, pero van a tener siempre gradual y lo van a contextualizar al Río de la Plata. Pero no sería la época de lo que estamos trabajando para América que justamente haya llegado ese pensamiento ilustrado para este escenario, ¿sí? O que las medidas que se hayan tomado estén impregnadas con esa idea. ¿Estamos? Bien. Lo que plantea también el autor, ¿sí? Es este espejismo reformista, ¿sí? Como que si bien fue digamos, fue una forma de transición, bueno, una vía aparente a esos cambios, ¿sí? Porque ¿qué plantea también Sánchez Blanco? Que muchos reformadores, de alguna manera, españoles, ¿sí? No estoy diciendo ilustrados, reformadores, tuvieron, digamos, una preeminencia con este absolutismo porque pensaron que podían canalizar distintas reformas. A ver, veníamos de una monarquía de los Habsburgo que en realidad tenía un gobierno centralista muy débil que se estaba consolidando, ¿sí? Y la idea de apoyar estas reformas, de alguna manera, se mostraba una autoridad fuerte, centralizada, pero también lo que el autor, o sea, ustedes podrían preguntarme, profe, el absolutismo fue un vehículo, a ver, como la mirada de causa-consecuencia, el absolutismo fue un vehículo de la ilustración, o sea, llevó a que finalmente sea la ilustración. En realidad lo que el autor responde con cautela que no, que finalmente lo que pasó, o en el caso español no, lo que va a pasar es que justamente en el monarca no es que hay una razón crítica para hacer estas reformas, lo que hace justamente es poder esta monarquía tener ese control efectivo, pero no hay una apertura de esa política real. ¿Sí? Entonces, para el caso español no tenemos que ver que justamente las reformas son una salida de ese absolutismo, no, ni que el monarca está influenciado por esa idea. No, más bien es que la monarquía no va a haber una apertura política concreta, pero sí va a haber justamente, digamos, un deseo de controlar, pero también de poder justamente en pos de reforzar su autoridad monárquica van a empezar a sucederse lo que ustedes ya vieron para el texto de Franklin y Garavaglia.
que también los menciona en algún punto Sánchez Blanco, pero no le da tanta relevancia como sí los otros autores. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿sí? En este caso, en este monarca, es un rey absoluto que sigue, digamos, legitimando su poder en la gracia de Dios, ¿sí? Como el absolutismo. Sánchez Blanco, digamos, desmonta esta idea del mito del rey filósofo, que también era una concepción que se tenía de Carlos III. Lo que el autor sostiene es que justamente que este soberano absoluto, ¿sí? Argumentaba incluso por su accionar, o por lo que analiza el autor, ¿sí? Se creía depositario justamente del bienestar de estos súbditos, pero por ello no estaba obligado a compartir este poder, ¿sí? Entonces, eso también cambia la perspectiva, porque no es un soberano que se va a someter a la razón, a un cambio jurídico, político, de contrato con la misma sociedad, sino más bien es que no abandona su lógica sagrada ni el poder, la concentración de poder que tenía. O sea que no hablamos de una participación de estos gobernados, ¿sí? Tampoco es que hay límites de su poder, no. Bien, ¿qué más? Bueno, y en esto justamente también el autor marca el caso, ¿sí? Que es el de Esquilache, ¿sí? Que justamente es un motín que se da en España, ¿sí? Y que este motín va a tener justamente a ver, esta me estoy salteando, ¿sí? Entonces, a ver, como antes de pasar a los casos concretos que ahora van a ver, que mencionan los autores. Entonces, si tenemos que ver con ese absolutismo reformista, ¿sí? La centralización del poder está en poder disciplinar a la sociedad, la soberanía sigue siendo sagrada e ilimitada, ¿sí? Y esos individuos siguen considerándose súbditos, ¿sí? Sobre los que la corona ejerce, digamos, administración. Y, digamos, porque también hay algo que quizás ustedes no lo vean. El motín de Esquilache tiene que ver también porque no solamente estaban regulando, digamos, el costo del pan y de las harinas, sino también que había, con los Borbones viene otra idea de poder disciplinar a la sociedad en el control de la vestimenta, de los espacios de sociabilidad. Entonces, también el motín tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, con la revelación que se hace de este movimiento, y donde querían avanzar justamente, digamos, por eso estamos frente a lo que el autor sostiene un absolutismo reformista. Entonces, y tendremos que ver una ilustración emancipadora, que igual vamos a verla la semana que viene, vamos a volver, ¿sí? Que el objetivo central sería buscar la igualdad jurídica, ¿sí? La autonomía civil, que el poder estaría limitado racionalmente o por mandato constitucional, ¿sí? En realidad podría ser limitado, y ahí vemos el caso de la monarquía, digamos, burguesa. Y en este caso ya no hablamos de un súbdito, sino que hablamos de un ciudadano sujeto de derecho. Y yo desde acá les adelanto, el momento en el que se produce la Revolución de Mayo es abolido el tributo, es abolida la encomienda, y estos sujetos pasan a considerarse ciudadanos, estos nativos que nosotros estamos trabajando. En el caso de Jujuy los vamos a ver votar en las primeras elecciones que se hacen en Salta, hacia 1823, o sea, obviamente participaban, pero como elecciones vemos que es un periodo a 13 años prácticamente la Revolución de Mayo. Gabriela Sica es una historiadora que justamente hay un texto que habla sobre la primera experiencia, digamos, del voto, que yo se los recomiendo, que ya es posterior obviamente a la Revolución de Mayo, pero es re interesante que ustedes puedan justamente leerlo de cuál es, digamos, a ver, seguía habiendo una exclusión de que solamente votaban los hombres, no votaban los sacerdotes, no votaban los militares, no es que hablamos tampoco el tipo de sufragio, también sería re interesante que ustedes lo analicen, ¿sí? Pero los nativos, o sea, esto ya de reconocer la ciudadanía, digamos, es una discusión que se abre después de 1810. Por eso decimos que lo que sucede en mayo de 1810 rompe esa estructura, digamos, ese orden colonial.
Bueno, acá en esta materia no se llama, pero yo en la unidad que doy en turismo se llama desde el establecimiento a la crisis del orden colonial. Y esto ya sería la crisis del orden colonial, este periodo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, ya digamos que estos mismos súbditos se rebelen en el caso de, vamos a ver en el caso de, en el español, pero también el motín, ¿sí? Pero también vamos a verlo en el caso de cuando ingleses toman Manila, La Habana, lo vamos a ver en Buenos Aires cuando las invasiones inglesas se producen en 1806, 1807, donde queda ya, digamos, en evidencia esa fragilidad de ese poder monárquico, y digamos, y se pueden ver las distintas ideas que emergen en estos súbditos, en estos territorios de frontera tan alejados. ¿Sí? Queda justamente, queda claro lo que plantea el autor en torno a no creer que el reinado de Carlos III fue un estado influenciado por la Ilustración. Más bien lo que argumenta es que sigue siendo absolutista porque las respuestas que se dan son en torno a sus intereses. Ahora vamos a ver un poco de esas reformas, pero hasta ahí queda claro eso, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. A los que les agradezco que me están diciendo sí. El resto, a los 60 que tengo conectados, bueno. Ustedes me van parando si hay algo que no lo van entendiendo, por favor. En cuanto al botín de Esquilache, justamente, ahora porque yo les llamé la atención, todos por el de. En cuanto al motín de Esquilache, ¿sí? Justamente es un motín, ¿sí? Que se hace en 1766, si lo ven, es un motín que se marca 10 años antes de que se desmembren. Esto pasa en Madrid, ¿sí? Como para que ustedes se den cuenta, y que justamente es un descontento ante este gobierno que había establecido distintas autoridades, ¿sí? Reglamentaciones en torno a las costumbres, a la legitimidad. O sea, si bien va a ser, digamos, aplacado, digamos, por eso lo pone como caso el autor, porque marca una crisis, ¿sí? Y que en este caso, ¿sí? Lo que critica es que esta monarquía, ¿sí? En lugar de abrir justamente, y es lo que interpreta el autor, la reacción y el poder ante la crisis que va a tener esta monarquía española, en lugar de abrir este espacio, una reflexión sobre ese malestar, la respuesta va a ser justamente reafirmar ese absolutismo, ¿sí? Por eso lo pone como un caso concreto. Ese pueblo, ¿sí? Fue totalmente abatido y digamos, desautorizado, anulado como un sujeto político, ¿sí? Porque si bien se consideraba que era la monarquía, ¿sí? Que ejercía gobierno sobre estos pueblos, estos sujetos no tenían una representación en poder, digamos, manifestarse, ¿sí? Entonces, no hubo una apertura en este absolutismo, lo endureció, ¿sí? Y que finalmente, o sea, deja plasmado, como muestra Sánchez Blanco, que el Estado se iba a seguir interviniendo en nombre de ese bien público, pero no toleraba que este público interviniera en las definiciones del gobierno, ¿sí? Eso es como algo muy importante. Otras medidas que va a tomar para reafirmar este poder tanto, bueno, esto sucedió, está un caso en España y ahora vamos a un caso en América, que es lo que recién me consultaba el compañero, que tiene que ver justamente con la expulsión de la congregación religiosa que fueron los jesuitas. Que principalmente, o sea, lo plantea como un núcleo de análisis, que en realidad lo que sugiere la posición de Sánchez Blanco es que los jesuitas no fueron expulsados por tener lectura de libres pensadores, de enciclopedistas, que la clave es pensar esa expulsión como un problema político, como una decisión política, porque justamente ese absolutismo no
aceptaba intermediarios, obediencias supranacionales, ni doctrinas capaces justamente de limitar o poner en jaque justamente esa soberanía real, ¿sí? Eso es importante para que ustedes muestren que no se trató en realidad de una secularización ilustrada. O sea, ¿qué quiere decir eso? De empezar a plasmar una diferencia con la Iglesia Católica. No, fue un tema de poder, ¿sí? Que principalmente era el monarca la máxima autoridad dentro de su reino, ¿sí? No quería ambigüedades, digamos. Entonces, ahí se puede ver justamente, ¿sí? Que ese regalismo borbónico ocupa un lugar muy importante, o sea, estas ideas de poder seguir avanzando y digamos, que retrocede ese poder, digamos, por la idea de mantener una coherencia dentro del reino, las decisiones que tomaron en torno a la expulsión de los jesuitas. Entonces, esta decisión política no era religiosa ni anticatólica, sino más bien como una protección de este poder. ¿Qué más? Porque si yo les tengo que decir de fuerzas supranacionales, estamos hablando de Roma, ¿sí? Estamos hablando justamente del papado. Y acá también va a mencionar esto que yo les decía de los reformadores, que son dos gestores del reinado. Por un lado está Campomanes y después está Floridablanca, que son dos, digamos, hombres que trabajan en función a este soberano y que van a ser quienes van a promover ciertas reformas, ¿sí? Para fortalecer este Estado. Por un lado tenemos a Campomanes, que defendía esa libertad de comercio, cuestionaba, y hay una parte que dice las manos muertas, ¿sí? ¿Qué significaban eso? Que buscaba justamente eliminar cuestionar las manos muertas, era cuestionar ese régimen de propiedad, porque había instituciones, sobre todo que la Iglesia Católica poseía, o las órdenes religiosas tenían propiedades, bueno, tenían instituciones que no podían venderse ni transferirse y quedaban fuera del mercado. Entonces, esa va a ser una de las críticas que sobre todo va a hacer Campomanes en torno a estas propiedades o estas tierras, ¿sí? Y por otro lado tenemos a Floridablanca, que justamente es parte final de esas reformas, ¿sí? Por ejemplo, ya con las autoridades que van a llegar hacia América, digamos, consolidar las políticas sobre todo de apertura, digamos, económicas, en función de la misma América, ¿no? No estoy hablando con España. Entonces, vemos justamente que son estos, que también el autor lo deja en claro, que no eran hombres, digamos, simultáneamente habitaron, coexistieron con las ideas de la Ilustración, pero seguían siendo servidores de estas reformas en función de este Estado absolutista, ¿sí? Por eso vemos justamente que ahí se plantea, ¿sí? También a esas reformas que no fueron realizadas, sosteniendo que no fueron reformas decisivas, profundas, como les dije, no hubo un cambio en la propiedad agraria. ¿Y qué hubiese significado que haya un cambio en la propiedad agraria? Yo les pregunto. ¿Qué hubiese significado? Orden jurídico. Sí. Ahí en la presentación anterior dice los gestores del Estado. Y dice burócratas de la razón del Estado, no filósofos. Sí, exactamente. Hay dos términos que están haciendo un poco de ruido. Uno dice los gestores del Estado y la otra es burócratas de la razón del Estado. ¿A qué se refiere con eso? No estoy entendiendo. Y justamente que van a estar al servicio de poder justamente fundamentar estas reformas que van a hacer, que yo les decía esto, lo del comercio, en las del libre cambio, que vamos a verlas después. O sea, son los que van a fundamentar y les van a dar, digamos, vida a la letra con esa normativa que se puede estudiar de época colonial. Burócratas, porque recuerden que uno de los elementos ya de la transición hacia esa modernidad tiene que ver con profesionalizar, digamos, estas burocracias con conocimientos, la diplomacia, ¿sí?
En realidad lo que plantea justamente el autor es que las reformas fortalecen, no rompen la autoridad, sino que van a fortalecer justamente a este Estado carolingio, que así se llama, para nombrarlo también a Carlos III, ¿sí? Entonces, a eso vamos. No los piensen en función de, es que, los vuelvo a decir claro, no estamos hablando de, digamos, diplomáticos ilustrados que plantearían otras cuestiones. Les estoy diciendo que justamente tanto Campomanes como Florida Blanca fundamentaron estas reformas en lo de Carlos III, pero ser, digamos, reformador no quiere decir ser ilustrado. Tener las ideas de la ilustración, de la igualdad, de este Estado, del reconocimiento del ciudadano, de la propiedad privada, no, aún no, pero sí sirvieron en función de las reformas que vamos a analizar ahora con el texto de Fratkin y Canavaro. ¿Se entiende, Fabio? Demasiado no. Todavía voy a tener Lo que pasa es que, o sea, ustedes leyeron el texto de Sánchez Blanco, el posicionamiento que plantea en torno a la Ilustración y a Carlos III. ¿Lo leyeron? Yo no particularmente, profe. Bueno, cuando lo lean, o sea, lo que van a leer justamente es esa crítica que hace esa idea de pensarlo como un soberano filósofo. Lo que plantea justamente es que sigue siendo un rey absolutista, no podemos hablar, no estamos frente a un monarca ilustrado, porque si no tendríamos que hablar de otras experiencias como la iglesia, una monarquía parlamentaria, hablar de ciudadanos. No, eso todavía no está pasando con este monarca, ¿sí? Lo que plantean es justamente que se hacen reformas, pero las reformas que se hacen son en función de poder mantener ese estado absolutista que emanaba esta nueva dinastía española. Entonces, ahí va a plantear esto, que van a tener, digamos, levantamientos, yo les dije acá el del motín que acabo de mencionar, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Seguir manteniendo ese estado absolutista. ¿Hacen reformas? Siguen haciendo reformas, mencionan a estos dos, digamos, agentes del Estado, ¿sí? Estos dos burócratas que van a hacer y van a esbozar, digamos, pasan de los dichos al hecho, a la letra escrita, estas reformas, pero que en definitiva siguen siendo absolutistas porque no hay estos elementos de reforma agraria, de orden jurídico. O sea, si hubiesen tenido esas ideas de la Ilustración, esas ideas hubiesen estado plasmadas en esas reformas. ¿Se entiende? Ya cuando lo leo, entenderlo mejor. Sí, de verdad, no lo he leído, entonces... Es que lo que pasa es que tienen que llegar al texto, a la clase con los textos leídos, porque si no es una cuestión, yo hago la presentación, digamos, no hay mucho intercambio, por eso ustedes ya tienen, digamos, los textos con tiempo. O sea, la cuestión es que ustedes vengan y pregunten. Está bien, no hay problema, uno contesta. Entonces, quizás en la semana lo puedas leer y la próxima semana, o la otra, porque la semana que viene tenemos clases por ahí paro, no doy clase consulta, puede ser el espacio para que justamente se pongan al día con las lecturas y digan, profe, bueno, hoy tengamos la clase de consulta y empiezan a hacer sus preguntas con referido al texto. Profe, ¿qué quiere decir, a ver, no sé, a ver, burócratas, gestores, qué puso acá con esta cuestión de los motines? ¿Qué quiere decir el regalismo borbónico? Bueno, con esas dudas y por eso que podamos hacer un intercambio. Si no, ustedes ahora me dicen sí, pero digamos, capaz que es lo que no lo están entendiendo, pero pues falta lectura. Entonces yo los invito a que lleguen a la clase teórica práctica, o deberían llegar con los textos del práctico leídos, pero bueno, hagamos el esfuerzo con los del teórico también. Bien. Sí, Oscar. Profe, puede interpretarse en todo caso haciendo un paralelismo con lo que también veíamos con Campag en la Edad Media, como una manera o un instinto de supervivencia del sistema frente al avance de la Ilustración. Exactamente, eso es lo que va a mostrar el texto. O sea, es la idea de no mostrar que todo cambia de la noche a la mañana. Las resistencias que hay o los modos en que, digamos, está ese disfraz, digamos, para poder transitar de alguna manera esos periodos, ¿sí?
yo les dije, vamos a llegar, producida la Revolución Francesa, a otro Estado. O sea, ¿y qué diferencias va a haber entre ese Estado liberal y ese Estado nacionalista? Y ahí vamos a ver otra transición. O sea, ahí hay cuestiones que emergen para decir, bueno, ¿por qué ahora hablamos de un Estado nacionalista y ya de un Estado liberal? Vamos a ver la transición. Lo que a mí me interesa es ver que justamente de dónde, en casos concretos, digamos, de qué se aferran o de qué manera justamente intentan de alguna manera de sostener ese poder, ¿sí? Hacia esos procesos que van en marcha, que nosotros no vemos. Si yo los tendría que hacer ver a ustedes, les tendría que dar el caso inglés, el caso español, el caso francés, pero vamos a casos concretos, porque en realidad a ustedes les va a servir el día de mañana que puedan ver esto para poder entender la materia, porque si yo no hubiese dado el caso español, ¿sí? Ustedes, cuando tengan, van a decir, la profe de Historia Moderna y Contemporánea nunca nos habló de América. Nunca vimos las reformas, nunca vimos la idea de vasallaje. Entonces ustedes, ahora que yo les digo, la ciudadanía ingresa luego de 1810. A mí eso que ustedes entiendan, cuál era la categoría jurídica del indio y qué pone en jaque en 1810, igual voy a hacer referencia a la ilustración, sobre todo en los casos de los escritos de Monteagudo, como para que ustedes tengan un ejemplo, digamos, del Río de la Plata. Eso es re importante, porque ustedes van a entender justamente el quiebre que hay en ese orden colonial en América. Y digamos, ¿y por qué hay los pensadores, la noción de política? Porque a veces es muy fácil pensarlas en abstracto desde Europa, pero el tema es que ustedes tienen otra historia después de... Mi materia es Historia Moderna y Contemporánea y está centrada en Europa para que ustedes después con los otros profes vean los casos latinoamericanos, ¿sí? Lo que no quiere decir que yo voy a irme echando cuestión de que el día de mañana a ustedes les resulte, esto que está diciendo la profe tenía que ver con esto, ¿sí? Entonces yo también les pido a ustedes, tomen apuntes. Si yo doy como datos de América o datos de lo que, bueno, América porque es la escala macro ahora, el orden colonial, pero llegó un momento ya voy a hablar de la Confederación Argentina como forma de gobierno, luego voy a hablar del Estado de Buenos Aires, del Estado de la Confederación, llegaré a hablar ya de la República Argentina consolidada, ¿sí? No es el momento, no es la transición, porque no es digamos, la forma de gobierno. Pero también nuestro país transitó esto que, digamos, las distintas denominaciones, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, Como profe. para cerrar el texto de Sánchez Blanco, hubo límites en ese reformismo, ¿sí? El mismo autor lo plantea. Puede haber sido justamente por esa mentalidad de la época, por el mismo, digamos, peso de esa nobleza, de ese clero, por los dilemas de ese absolutismo, ¿sí? Y justamente ahí pone hay reformas que, y eso era lo que yo les había preguntado. ¿Qué hubiese implicado hacer reformas en función de una propiedad agraria? ¿Qué hubiese implicado que los Borbones hagan esos cambios en América con todo lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hubiese implicado un cambio en la propiedad agraria? O en el orden jurídico. ¿Qué creen ustedes? Que el autor dice no lo hicieron, pero bueno, a ver, digamos, ¿qué hubiese significado? Creo yo que un cambio en la estructura de poder, puesto que las tierras estaban concentradas en manos de pocos, que eran generalmente, fundamentalmente los europeos, y al hacerse estas transformaciones en la posesión de la tierra, eso hubiera dado mayor poder a los criollos e incluso a los indígenas. Más Claro. independencia económica, digamos. Una reforma agraria, porque recuerden, ¿cómo había sido, digamos, qué pasaba con los territorios? Había distintas mercedes. Unas mercedes eran de encomienda y otras mercedes eran de tierra. Yo les dije que no era lo mismo, ¿sí? Hubiese sido justamente una reforma en ese momento, porque las encomiendas comienzan a desaparecer, o sea, la figura del encomendero, porque duraba 2 o 3 vidas, comienza a desaparecer.
hubiese sido que esas tierras que estaban antes bajo el dominio de un encomendero, después pasaran a la corona, pasaran a esos pueblos de indios o esas reducciones. Eso hubiese implicado una reforma agraria. Yo les planteo, en el momento que se produce la Revolución de Mayo, comienza el gran problema de la tierra. Porque si ya no hay una corona, que es poseedora, digamos, del dominio de las colonias americanas, ya no hay, digamos, como esa legitimidad sobre el territorio. Entonces, ¿de quién va a ser la tierra? La propiedad, el suelo que se está pisando. Ese es el dilema que se abre con las comunidades también. Es ¿de quién? ¿A quién pertenece la tierra? Y ahí surgen las comunidades que alegan, digamos, desde periodos previos al llegado de los españoles, desde las sociedades prehispánicas. Entonces, ese es un temón, digamos, que se trabaja hoy en día, un tema que atraviesa, digamos, que se despierta y que en Jujuy, por ejemplo, hay una respuesta que se les da en 1838. En realidad lo plantean la Constitución del 35 y después lo terminan años después, que tiene que ver con la ley de enfiteusis. Que la tierra, el Estado provincial, porque ya hablamos Jujuy después de 1834, cuando se consolida como provincia. El gobierno de Jujuy en ese momento va a decir que la tierra, ¿sí?, pertenece a la provincia. Y que la provincia da en usufructo de la tierra a un tercero al cambio de un canon, del pago de un canon. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la tierra es del Estado y que la tierra da en usufructo a otra persona a cambio del pago. ¿Y ustedes quiénes creen que podían pagar ese canon? Las personas adineradas, los que se habían enriquecido en el proceso revolucionario, ¿sí? O sea, seguimos hablando de un sector predominante. Sí, eso justamente lo que tenían todas las tierras, ellos son los que pueden pagar, o sea, los que administraban los que pueden pagar el canon, los que pueden apropiarse de toda esa tierra, dejando de lado toda la parte, o sea, los que no pueden o los que eran, digamos, entre comillas, esclavos, digamos, para producir o hacer... No había esclavos, había gente, digamos, que no tenían recursos, las comunidades que seguían viviendo en sus reducciones. Exactamente, en los mismos lugares, sí. Claro, no hablamos de esclavitud, digamos, del nativo. Ahora, que haya habido condiciones, recuerden, no existió la esclavitud en América en el sentido de los nativos. Sí fueron incorporados esclavos, pero no, los nativos legalmente no eran esclavos, eran vasallos tutelares. Desde el momento en que se produce eso, el Estado también le reconoció a las comunidades parte de las tierras comunales, no a todas, entonces ahí también vienen peticiones de las comunidades de expresión histórica, y se fueron formando los primeros latifundios, ¿sí? Vemos en Jujuy como me estoy yendo a 1875, 1874, 75, se da un levantamiento que todo el mundo habla, pero yo no sé si realmente conocen el trasfondo, que es lo que sucede en Quera, ¿sí? El levantamiento de Quera es los campesinos, justamente, agobiados por los altos costos de los arriendos de la tierra que le arrendaban a estos, digamos, sobre todo en Casablanca y Cochinoca, a Campero, ¿sí? Se levantan y por una cuestión ahí hay un trasfondo político también, son reprimidos. Vemos nuevamente estas comunidades que marchan hacia 1946 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que se conoce como el Malón de la Paz, a reclamar justamente por una ley, una reforma agraria. ¿Cuál es la respuesta? Son subidos a días que llegaron a Buenos Aires al tren y los mandan a Jujuy sin dar una respuesta. Y, o sea, a lo que voy, no hubo una respuesta al problema de la tierra en general. Lo que fueron dando respuestas fueron cuando se fueron conformando las provincias. Cuando Argentina se conforma hacia 1880, no hubo una respuesta justamente en general al tema de la tierra. Fueron las provincias las que fueron dando progresivamente. Y Jujuy, digamos, Argentina, esa consolidada, tiene obviamente
gran núcleo de población, digamos, nativas que tienen esas demandas. Pues ustedes preguntan también, pues, a ver, ¿qué pasaba en el Perú? ¿Qué pasaba en México? Que tenían una población que, digamos, si decíamos que las encomiendas de Jujuy entre 100 y 200 indios, imagínense los 2.000 o 3.000 que tenían en México, que tenían en el Perú. En el caso de México, sí, bueno, sobre todo en el Perú, sí se dan respuestas, digamos, como políticas, pero porque vos condensabas una gran cantidad de población nativa, ¿sí? O sea, ahí es otra la experiencia. No podemos generalizar, digamos, que el problema de la tierra que se despierta después es de manera general. No lo podemos decir porque en realidad hay que analizar los casos justamente en los territorios que después se configuran los estados nacionales. Pero bueno, los vamos a ver la experiencia de estos nativos, ¿sí? Atravesando ya el derecho a la ciudadanía, el ejercicio, justamente con sus condicionantes también, sobre todo en Jujuy hacia 1824, porque pertenecemos ya, seguimos perteneciendo a la provincia de Salta, las demandas. Hace poco, bueno, hay un montón de trabajo sobre el problema de la tierra en Jujuy, si a ustedes les interesa, tienen que leerla a la doctora Cecilia Fandos. Ella tiene justamente su experticia en el problema de la tierra en la Puna de la Quebrada. Gabriela Sica, ella escribe justamente en la transición, más allá de su libro, de su tesis doctoral, que llega justamente hasta este siglo XX, hace como una explicación de cómo se van a desarticular estos pueblos del indio y en estas comunidades que plantea lo de la ley de enfiteosis. También tienen los textos de Ana Tehuel, ¿sí? La doctora Ana Tehuel, que también trabaja sobre todo en el caso del Marqués de Tojo, ¿sí? Entonces, tenemos escritos sobre el problema de la tierra en Jujuy, ¿sí? Como para que ustedes, si en algún momento les interesa como indagar en lecturas aparte, es un tema muy jugoso. Entonces yo por eso traje lo de la propiedad agraria, porque me interesaba que lo podamos como proyectar y yo comentarles, digamos, cómo es lo que va a proseguir. ¿Sí? Y hasta el día de hoy conocemos, digamos, demandas de las comunidades que siguen pidiendo por el tema de poder, justamente, de que se les reconozcan ciertos derechos en torno a su tierra, pero también esta cuestión de que ustedes conocen que hay algunas que sí titularizaron, otras que no quisieron que las titulaciones sean colectivas, sino que sean individuales. O sea, hay experiencias muchísimas, según cada comunidad. Sí, también surgen digamos, los intereses particulares. Pero bueno, es como para que no pase desapercibida esa característica de propiedad agraria, que es lo que va a plantear Sánchez Blanco. Y ahora sí pasamos con ese cúmulo de reformas que va a plantear justamente estos dos autores, Fratini y Garavaglia, ambos, ¿sí? Digamos, expertos en historia americana, ¿sí? Ambos llevaron en su momento la cátedra de historia americana en la UBA, ¿sí? Sobre todo Franklin, sus escritos están acentuados más que nada desde la vista de los sectores populares. Garavaglia justamente tiene condensa más experiencia en lo político. A mí me gustaría recomendarles, además, que si ustedes tienen la oportunidad de leer, ¿sí? Lean a Marcela Ternavasio, que yo no... A ver, Marcela en su libro, Ternavasio, ella es historia política. Por eso les digo que les recomiendo que la lean. Todo esto que yo les explicaba en la clase anterior todo esto que yo les explicaba de la cefalía real, la vacancia real, ¿se acuerdan de eso? Un poco que les estaba como mencionando. Bueno, ella escribe sobre eso, es la experta en ese tema. Léanla. ¿Y por qué no les di ahora? Porque bueno, Franklin y Garavaglia hablan directamente de la reforma borbónica. Ella en el capítulo 1, Marcela Ternavasio. Marcela Ternavasio. Que tuvo el lujo de conocerla hace unos años en una jornada de la Asociación Argentina de Historiadores.
Obviamente no me comentó el trabajo porque yo no soy colonialista, pero sí comentó a otra compañera. Digamos, si uno le escucha y empieza a decir, claro, la guerra de cronología, es espectacular. Léanla, si quieren, yo lo puedo dejar como bibliografía complementaria, porque yo les doy a mis chicos de turismo los capítulos de su libro. Entonces, si ustedes quieren leer, porque ella es historia política. O sea, todo lo que tiene que ver después de... Hay algunos temas que van a empezar a salir acá, de el republicanismo, de esas ideas, bueno, ella habla, pero se sirve un poco de lo que en la primera parte de su capítulo, por eso no les di el libro, porque ella analiza un poquito desde las reformas, pero su eje central es 1810 en adelante, hasta el rosismo. Entonces, es todo ese proceso, digamos, de principios del siglo XIX, que por ahí el día de mañana, cuando tengan que estudiar historia política latinoamericana, lleguen con otras bases, con otras lecturas, y sería interesantísimo que la puedan leer, ¿sí? Y bueno, y en esto, obviamente, Fratkin y Garavaglia, justamente, la idea es que ustedes con estos textos podamos como de alguna manera también sopesar qué está pasando, ¿sí? Desde esas reformas que finalmente se concretan, y tendríamos que decir con lo que finalmente quede establecido, ¿sí? Y lo que van a plantear primero justamente los autores es que estas reformas, ¿sí? Se dan en un marco de respuesta macro, en un escenario, ¿sí? Mundial. Estas reformas más o menos van a empezar hacia 1770, ¿sí? Si podríamos ponerle una década. Y estamos ante un periodo, una década, digamos, difícil para poder hablar, digamos, en términos de difíciles, porque no son, digamos, heterogéneos los procesos que están pasando en el mundo, sino que tenemos, por un lado, en las colonias americanas, que digamos en las colonias norteamericanas, que bajo la primacía inglesa, se va a producir la independencia de estas colonias norteamericanas, que salen del yugo inglés. Vamos a ver que hay una experiencia por primera vez inglesa en la retórica, la palabra revolución, entendido en un sentido radical, donde no hay una vuelta atrás, sino más bien es una forma, digamos, una nueva forma de política que establecen justamente la revelación de estas colonias y cómo se organizan con su Constitución de Filadelfia en 1776, la forma de gobierno que van a tomar, que va a ser la forma confederal, donde se van a respetar las autonomías de cada uno de estos estados parte. Por otro lado, en 1789 se produce, digamos, una revolución política, digamos, que incidió a nivel escala macro, que es la Revolución Francesa, que digamos, ante una situación, porque muchos también dicen, no, bueno, la Revolución Francesa fue la respuesta al absolutismo de Luis XIV. En realidad lo que está pasando en Europa, digamos, es una crisis económica terrible, un proceso de inflación, de carestía de los alimentos, ¿sí? Y de una falta de cambios o de dinámicas en este sistema que dijimos que es estamental. Francia, bueno, Rousseau principalmente cuando va a escribir sobre desde un lugar de la misma aristocracia, perdón, de la misma burguesía, uno puede entender, o sea, digamos, lo que atravesaban, la falta de los alimentos, de los recursos, no poder participar de ese tercer estado. Entonces, cuando llegue el momento de la otra, de esta no, de esta a la otra, vamos a ver la Revolución Francesa, es entenderla que está atravesada por este proceso macro también. Entonces, esto que va a pasar en el Río de la Plata, porque les digo, yo ya no vuelvo a América, pero yo les voy a decir, recuerden cuando estábamos viendo las reformas borbónicas, es simultáneamente a lo que va a estar pasando acá. Digamos que vamos a ver una colonia, una monarquía que va a tomar, digamos, ciertas medidas también con sus colonias por todo este escenario que está pasando. ¿Sí? También piensen eso. Es un escenario que condiciona a estas monarquías.
Sí, porque además también ya había habido un avance militar, sobre todo de los ingleses en lo que sería hoy América Central. Entonces, en función de eso podemos hablar de estas reformas que plantean los autores, ¿sí? ¿Ustedes las habían escuchado, habían leído algo de las reformas borbónicas en el secundario, en otra experiencia? Más o menos, ¿qué idea tienen de...? Bueno, los que han leído, los que no, vamos a ver qué nociones tienen de esto de las reformas, como para, a modo de iniciar el tema. A los 60 y... ¿cuántos tengo? 73 que tengo conectados. No leyeron, sí leyeron, nunca han visto el tema. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Sí, ya digo, lo de las reformas borbónicas. ¿Sí, Luis? No, digo que era, si no me equivoco, es para fortalecer el Estado, aumentar los ingresos, y lo hicieron la monarquía, digamos, la monarquía española. Ajá. ¿Qué más? Bueno, hablando de eso, lo que vendría a ser la reforma borbónica eran las leyes de los españoles que nosotros, en este caso el virreinato, debíamos respetar. En esa época se hablaba de un monopolio económico que lo manejaba solamente España y se llevaban los recursos naturales que teníamos en América. Es por eso que hablamos de esta reforma borbónica que era manejada por los españoles. Bueno, a ver, después de leer el texto en general, yo sé que ustedes las respuestas van a ser más profundas y vamos a dejar, digamos, esa idea general. Yo creo que me hablen de el trasfondo, de la controversia, de la centralización, del poder imperial, porque, digamos, van más allá los autores Fratin y Garavaglia con respecto a las reformas. Sí, Oscar. Sí, creo que por ahí también, volviendo a lo que decía anteriormente, ¿no? La monarquía ve que en América empiezan a surgir movimientos de protesta, ¿no? El caso de Tupac Amaru, entre otros, y a partir de ahí se ven en la necesidad de proponer algunos cambios, ¿no? En el sistema para contener eso y poder seguir sosteniendo esta sangría que hacía referencia a la compañera también, ¿no? Sobre los recursos que teníamos acá en América. Claro, recuerden que era esto que yo les comenté la clase pasada. A ver, ya sabemos que este monarca, por lo que por lo menos le pudimos leer de Sánchez Blanco, era más absolutista que reformador y que de ilustrado. Esa la tenemos que tener clara. Ahora, las reformas también tienen una cuestión con este cambio dinástico de poder. ¿Cuál era la idea? Centralizar el poder que habían perdido los Habsburgos. O sea, lo que buscan los Borbones es centralizar el poder, descentralizando territorialmente los espacios. ¿Sí? Esa es una cosa. ¿Y qué significaba eso de descentralizar? Era justamente observar. A ver, esto era lo que premio mi. Me voy a mostrar. Creó nuevos puestos reales a la corona, porque de una forma, digo yo. Se desdobla el virreinato, se crea el virreinato del Río de la Plata, desdoblando lo que era el virreinato. Como para que lo entendamos en forma de que ustedes dirían, profe, ahora le entiendo. Apelo a mi didáctica, lo que tengo con mis chicos de historia. Nosotros habíamos visto, hacia la mano izquierda, ustedes tienen, a ver, esperen que pongo muy chiquitito para que vean. Teníamos dos, en la mano izquierda existían dos virreinatos nada más, ¿sí? Teníamos el virreinato de Nueva España y teníamos el virreinato del Perú, ¿sí? Esa fue sobre la dinastía de los Habsburgos. Hacia mano derecha vamos a tener justamente en la dinastía de los Borbones, estamos viendo que justamente hay una desestructuración.
Ahora yo les pregunto, ¿cuál de los dos, en un mapa actual, porque esto está hecho sobre un mapa actual, pero sobre este mapa actual, qué parte del territorio es lo que se desmembra? La derecha, profe. Claro, pero ¿qué parte de lo que hoy en día conocemos? ¿Qué parte del territorio es lo que se desmembra? O si tenemos que ver cuál es el virreinato que se desmembra, de izquierda a derecha. ¿Cuál es el que se divide? El Perú, profe. El virreinato del Perú. Y yo les pregunto, ¿por qué habrá sido el Perú? A ver, tiremos hipótesis. ¿Por qué creen el Perú? Profe, puede ser que había indígenas que no eran, o sea, había levantamientos constantes de los indígenas. A ver, hay territorios, digamos que no, acá tiene que ver con otra cuestión, pero de que había territorios, sobre todo en lo que iba a ser el Río de la Plata, que seguían bajo soberanía indígena. Sí, tenías todo lo que era del Río Colorado para abajo, tenías la región chaqueña, pero digamos, de alguna manera se vivía en frontera, o sea, habían asaltos, pillajes, pero no, lo que plantean los autores es otro, digamos, el sentido. Puede ser por una cuestión de logística en el traslado de los recursos, puesto que para sacar la mercancía por los puertos del Perú se hacía todo más dificultoso por la cuestión de la topografía y bueno, después trasladar en barcos hasta Nueva España y desde... También. Control de territorio también puede ser. Control del territorio. Bien, acá vamos tocando temas, la cuestión económica, el control del territorio. Pero hay algo importante. Por la reforma borbónica que buscaba mejorar la administración y todo eso. La reforma mejorar la borbónica. administración, pero, a ver, sí, las reformas borbónicas son administrativas, políticas, sociales. A lo que voy es... también tiene que ver con un núcleo de poder que digamos que el Perú estaba más alejado que Nueva España. Entonces, ¿dónde estaba condensada la mayor parte de esa concentración de poder local que quería detentar o minar la dinastía borbónica? En el Perú. En el Perú. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue una de las propuestas? Fragmentar ese gran virreinato. Mírenlo, le sacan la cabeza y poco más no le sacan las piernas. Le sacaron todo lo que era el Río de la Plata y le sacaron todo lo que va a ser Nueva Granada, que va a tomar como capital Bogotá, y después vamos a tener Río de la Plata, que toma como capital Buenos Aires. Y miren de chiquito que queda el virreinato del Perú. O sea, ahí hay una cuestión de esto de centralizar el poder y descentralizar territorialmente. ¿Por qué les digo esto? Uy, está llorando. Cuando se producen los nuevos virreinatos, ¿sí? Hay digamos, una forma de organización que es posterior. O sea, el virreinato, por ejemplo, del Río de la Plata, les pido que apaguen los micrófonos. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, sobre todo hacia 1776, se crea con una capital, que va a ser Buenos Aires. Si ustedes lo observan en el mapa, Buenos Aires es una zona de frontera, o sea, es una zona aislada, una zona periférica, ¿sí? Pero se le va a dar categoría a Buenos Aires de capital. Yo me voy a centrar en el virreinato del Río de la Plata para que ustedes entiendan los conflictos que esto nos genera. Este es el Río de la Plata. ¿Y por qué genera conflictos? Porque acá había ciudades que podrían haber sido capital de este nuevo virreinato. Teníamos Cochabamba, teníamos Santa Cruz de la Sierra, teníamos Tarija, pero no fueron elegidas como capital del virreinato, porque justamente lo que se buscaba era minar ese poder de las élites locales. A su vez, al virreinato del Perú, el virreinato del Perú conserva su capital, va a conservar, pero se le quita, digamos, algo muy importante que era el corazón de una ciudad, que ser el lugar donde residan las cajas reales,
que era, digamos, este espacio donde la corona depositaba las arcas y hacía justamente estos traslados de moneda, de oro y plata, sobre todo de plata ya en este periodo, que va a haber producto de este modelo económico que vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es que cuando cambiaba, justamente cuando se creó el virreinato, la capital de la ciudad es algo como que ya te da un indicio de todo lo que va a generar. Las reformas también plantean que las autoridades que van a venir a estos nuevos virreinatos van a ser directamente desde España y van a ser designadas por la corona. Y la mayoría van a ser militares. Y a la vez de desplazamiento de autoridades, donde los principales que se van a manifestar van a ser esos criollos. ¿Sí? ¿Qué más va a pasar acá? Ustedes ven en este mapa, hay espacios. Nosotros, digamos, el Virreinato del Perú, Jujuy, cuando se funda, en esto que estuvimos viendo, lo de la fundación de Jujuy, el primer espacio macro que va a tener va a ser la gobernación del Tucumán y luego ir al Virreinato del Perú. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, ya pasa a depender de otro tipo de jurisdicción. Entonces, Jujuy es una ciudad que va a estar, digamos, va a formar parte de una intendencia, que es la intendencia de Salta de Jujuy, cuya capital va a ser la ciudad de Salta. Y ahí vemos que hay un desplazamiento también de ciudades, o sea, las que van a ser capital de intendencia, a las que van a ser tomadas como ciudades de frontera o ciudades más aisladas. ¿Sí? Entonces también, más allá de que esto es una cuestión de geográfica, todo lo que implicó también la creación de este virreinato para que ustedes tomen noción. ¿Sí? Que si bien los autores no lo plantean así ya vamos a ver, a mí me parecía re importante que ustedes puedan entender, digamos, que estas reformas más bien no fueron ni un plan estratégico, sino más bien fueron progresivas, claramente mostraron resistencia, ¿sí? Ahora les sigo con la presentación de Franklin y Galamar. Mostraron resistencia, ¿sí? La idea justamente de los Borbones era poder centralizar ese poder, ¿sí? Poder justamente tener una burocracia que sea designada directamente desde la península, ¿sí? Y que estas metrópolis, que eran las colonias, estén, digamos, bajo la órbita de la metrópolis, y que finalmente, sí, se les coloque en este lugar principalmente de extracción de recursos. Entonces, las iniciativas en las distintas partes del territorio no fueron iguales. Ya este Estado, digamos, español había mostrado, digamos, unas fisuras en torno a lo que había pasado en esto de la Guerra de los 7 años, donde finalmente Inglaterra ingresa en un territorio español, ¿sí? Los Borbones justamente argumentaban esto, que las colonias bajo ese dominio, ¿sí? Proveer, esto que decían ustedes, los recursos, pero también las colonias consumían los productos que llegaban desde América, ¿sí? Entonces, para poder reorganizar estas negociaciones se necesitó, digamos, de poder avanzar y poder definir una lógica propia dentro de estos nuevos territorios que se iban justamente acentuando, ¿sí? Hasta ahí estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Profesora. Sí, sí. En esa época, digamos, antes sí es cierto, bueno, el Perú era el centro económico para España en su momento, pero había algo que el contrabando, o por donde se contrabandeaba, el único lugar más idóneo, o sea, que usaban era en Buenos Aires, que todavía no era puerto. Y por ahí se le escapaba muchísimo dinero a la corona. Y cuando cambia y usa Buenos Aires lo usa para evitar que se siga saliendo el dinero de esa manera,
porque antes se iba por Jujuy, se iba hasta Perú, iban y volvían, pero al cambiar la ruta, inclusive las provincias internas quedaron prácticamente desoladas, o sea, no tenían... Eran ciudades, no eran ciudades, eran sí, ciudades. pero no eran Eran ciudades, no eran provincias. Las provincias bueno, eran ciudades, que en esas ciudades sí, había mucho comercio porque se enviaba las cosas al Perú porque era el centro económico. Cuando le cambian el puerto, las ciudades, o sea, Jujuy y Salta, quedaron más empobrecidas. Eso se llama el modelo económico peruano y se lo estoy proyectando. En realidad, a ver, justamente la creación del virreinato del Río de la Plata genera un cambio, ¿sí? Genera un cambio en esta organización. Este texto, esta imagen es de, digamos, quien habla, digamos, del espacio económico peruano, tienen dos autores, uno es Loyola, que habla sobre todo de la dinámica de Buenos Aires, y otro tienen a Carlos Azadurian, digamos que es como palabra autorizada sobre justamente el ritmo económico que van a tener en Hispanoamérica. Ustedes si lo ven en este mapa, a ver, lo voy a agrandar un poquitito más para que... Por lo general esto no se enseña, pero siempre es interesante que uno lo conozca, ¿sí? Espacio económico peruano. Hacia la mano izquierda ustedes ven lo que era el comercio macro. Por un lado tienen en violeta están todas las rutas que tenían que hacer los barcos. El Callao en Lima, pasaban por Panamá, y recién pasaban la flota de las Indias y salían para el Atlántico y pasar a América. Si venían justamente, pasaban por la flota de las Indias, Santo Domingo, La Habana, recién llegaban para Veracruz e ingresaban al Virreinato de Nueva España. Era un espacio complejo, ¿sí? Esas eran las rutas marítimas. Por otro lado, van a tener las rutas comerciales, que era lo que dice el compañero, que justamente cuando se crea incluso la fundación de las ciudades tiene esa lógica. Poder conectar, ser llave de acceso entre las ciudades que se habían fundado en los valles con este Alto Perú y poder comercializar, sobre todo porque tenías los principales centros económicos que eran las minas, digamos, que te consumían, de extracción de oro y plata, donde te consumían alimentos, había animales de carga, acá se engordaba o se invernaban los animales. Entonces previo a estas reformas borbónicas, ¿hay una dinámica comercial? Por supuesto que sí. Ahora, ya les doy la palabra. Ahora, cuando se cambia justamente este modelo económico y donde va a viralizar, o sea, va a mirar hacia el Atlántico, tenemos esta imagen de la derecha, que justamente vamos a ver que se van a seguir comercializando. Desde Santiago de Chile, por ejemplo, teníamos algunas, era la ruta del vino, del aguardiente, la fruta seca, ¿sí? Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, y que vamos a ver que justamente el camino de las carretas todo va a virar ahora hacia Buenos Aires, ¿sí? Tenemos el de la yerba mate, ¿sí? El que en celeste, tenemos el verde, justamente, que es la ruta de la plata, y las carretas, que implica también el comercio, ¿sí? Ese ganado, y ahí es donde aparece el barquito de contrabando. Claramente era el espacio, a ver, era ese espacio que justamente llegaba o ocupaba tanto Francia o Inglaterra, digamos, ya vamos a llegar a esas causas militares, esos factores militares que inciden, pero claramente era un espacio detentado por estas potencias, ¿sí? Va a ocurrir que a fines del siglo XVIII, casi hacia el 1780, más o menos, como para poder poner una década, se produce la gran revolución económica, que es la revolución industrial, ¿sí? Entonces, a ver, para que ustedes sepan también por qué porque se va a producir otra forma, un cambio importantísimo y del que no hay retorno en la forma de producir. ¿Bien? ¿Alguna vez habían visto esta dinámica del comercio del espacio económico peruano? Sí. Yo no, profe. La verdad que no. Yo sí lo había, No, profe. Lo había leído un poco. Yo también en algún momento lo he leído. Profe,
¿puedo decir Sí. que el puerto de Buenos Aires era más seguro para sacar la plata de Potosí y por el Caribe estaban expuestos al robo de los piratas ingleses? En realidad, los piratas asaltaban todo el barco que venga corsario, o sea, el pirata siempre estuvo, bueno, fue una figura sobre todo en el reinado de Isabel primera que, a ver, algunos estudios dicen que la corona como que financiaba incluso los asaltos de los convoys españoles. Pero Buenos Aires igual tuvo su crisis con digamos, de custodia, así. Pero sí fue necesario habilitar otros puertos que quizás, digamos, salía más rápido y no tenía que pasar tanto el de Panamá como esas regiones. Sí, pero el pirata era una figura de la época también, sí. El resto, entiende esta lógica que se marca en torno a la creación del Virreinato del Río de la Plata y todo lo que implica las inseguridades. Acá esto me sirve para seguir con el tema, chicos. Acá fue necesario reforzar la militarización, ¿sí? Fue necesario justamente porque tuvieron que, a ver, ahí me presento justamente fue necesario porque en algún momento se plantea esta defensa total, fortalecer las milicias, fortalecer ese aparato colonial, ¿sí? El texto también señala que hay un gran desplazamiento económico entre lo que se recaudaba, por ejemplo, en México, para poder hacer esa defensa en el Caribe, desde Bogotá hacia Cartagena, desde Potosí hacia Buenos Aires, hacia Montevideo, es decir, digamos, las recaudaciones también van a cambiar en un sentido en función de la militarización que fue un producto de la política borbónica, ¿sí? ¿Qué más? Buenos Aires justamente asciende como esta ciudad y también recibe muchísimos migrantes españoles en esa oleada, ¿sí? Por ejemplo, en Jujuy durante esta época van a llegar apellidos que se conocen como los Sánchez de Bustamante, gente, españoles que llegan desde Santander, van a llegar desde Valencia, ¿sí? Entonces también eso como para que ustedes vean que no solamente, a ver, tuvo una cuestión económica, va a tener una incidencia incluso militar, económica, ¿sí? Bien, ¿qué más? En esto los autores coinciden en algo con el texto de Sánchez Blanco, ¿sí? Vuelven a mencionar el tema del regalismo, de esta idea de poder disputar, digamos, disminuir la injerencia de estas instituciones como la Iglesia, ¿sí? Los autores lo plantean que no fue un tema marginal, sino va a ser decisivo en esta decisión, esta relación entre la monarquía y la Iglesia. Lo que también plantean es que hubo, claramente es esto de poder poner la primacía de la corona, pero que va a haber mucha resistencia incluso de las colonias o de algunas regiones donde ellos tenían algún desarrollo cultural, el apoyo religioso, económico, ¿sí? Entonces su expulsión que se va a dar simultáneamente a lo que había pasado en el motín que yo les comenté de Madrid, estaba un año después, en el 67, se produce la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿sí? O sea, también el autor plantea que no hay que entenderla como una expresión del regalismo, sino también como esa ruptura territorial, económica, cultural que se da en ese orden colonial, ¿sí? Y que va a generar también ciertos, digamos, resentimientos o de malestares entre la misma población, ¿sí? Entre las mismas regiones por los circuitos comerciales que se venían estableciendo o los pactos con los jesuitas. Cuando se crea este Virreinato del Río de la Plata, que ya lo vimos en los mapas, ¿sí? Justamente surgen problemas, por ejemplo, con Portugal por la cuenca platense. Sepan que el problema de la banda oriental, que, bueno, Montevideo, la banda oriental, y luego que va a ser con los años, que ya en otro siglo va a ser Uruguay, es un periodo que siempre va a estar en disputa, ¿sí? Sobre todo por esta capacidad de los circuitos de intercambio, el flujo que recién comentaba la compañera,
A ver, ¿qué más? Ustedes también ahí se vuelven a reactivar en estos años las minas del Potosí, digamos que, y esto también va a producir un proceso inflacionario, digamos, cambiamos de ese patrón de moneda de la misma América hispánica que tenemos la plata, ¿sí? Por proceso de alienación, que eso va a generar también estos cambios o estos procesos de inflación que yo les comentaba, sobre todo lo que va a pasar en Francia y en Inglaterra. ¿Por qué? Porque cuando vos insertás una moneda cuyo valor, digamos, no está regulado, o sea, es como que las cosas pierden, digamos, valor y sentido, y eso, bueno, hay varios estudios que ven la incidencia de estas monedas de plata, sobre todo las potosinas y las de Guanajuato, en este proceso en Europa, ¿sí? Los autores también van a plantear que hay acá lo del régimen de intendencia, que hay justamente este régimen de intendencias, buscaba justamente centralizar este poder en los espacios más chicos. Recuerden, o sea, teníamos las grandes estructuras que eran los virreinatos, luego venían las intendencias, ¿sí? Así se fueron justamente diluyendo incluso ese poder de esas élites locales, que lo que van a plantear acá los autores, yo desde ya les anticipo, que tuvieron que aprender a negociar, que tampoco iban a renunciar tan fácilmente las mismas élites locales, y acá me paso a esta diapositiva, ¿sí? Que lo intentaron hacer, pero finalmente tenían una capacidad de adaptarse a estas colonias. Entonces, las reformas no las van a sustituir, sino que van a aprender a negociar, ¿sí? Y también estas nuevas autoridades que se insertan aquí arriba, tienen que aprender a acomodarse en la misma estructura social, por medio del matrimonio, se van a insertar incluso aquí en el caso, por ejemplo, del Río de la Plata, ¿sí? Y que hay una sociedad que emerge en Buenos Aires. Y llego al último punto, que tiene que ver justamente con los levantamientos de las colonias, las rebeliones. ¿Qué se entiende por rebelión, chicos? ¿Qué entienden por rebelión? Cuando ya deciden dejar de servir a la corona. ¿Qué otro concepto tienen de rebelión? Como que es un movimiento social, militar y político en rechazo del régimen imperante, ¿no? Que busca hacer transformaciones en beneficio de los rebelados. Sí, bueno, sí. Que no están conformes, digamos, por cómo los tratan, el abuso y el uso que desde su postura, digamos, desde criollos. La rebelión tiene que ver, bueno, hay una historiadora que falleció hace unos años que se llamaba Ana María Lorandi, que las define. Justamente tiene que ver con esa idea de que una cierta comunidad o sociedad se rebela ante un orden dado. Y en este caso el orden dado era el orden colonial, ¿sí? Entonces podemos ver que, por otro lado, tenemos el concepto de resistencia a ese orden dado. La resistencia no es lo mismo que la rebelión. Las rebeliones son justamente sus intentos de levantarse. Por ejemplo, un ejemplo de resistencia lo tenemos en lo que hicieron los valles calchaquíes, casi 100 años resistiendo. La rebelión, podemos ver en este caso lo que va a suceder en los Andes, que es justamente un intento de poner fin a ese orden, ¿sí? Entonces, lo que plantean ambos autores en este caso es que lo que sucede en la región andina es una conjunción, por eso ustedes tienen ahí aduanas, alcabalas, repartos, porque no fueron los mismos casos, ni el de Tupac Amaru con el de Tupac Katari. A esto voy a hacer una explicación, a ver. Cuando los Borbones llegan al poder, plantean justamente esta necesidad de la mayor recaudación, porque también tenían esta cuestión no solamente de la inflación, sino también de enfrentamiento bélico. Seguimos con la misma idea de tener que solventar y ponerlas a las colonias
a proveer a la metrópoli. Entonces, en este escenario, lo que podemos ver es que hubo distintos mecanismos para recaudar. Uno de esos mecanismos era lo que yo les había comentado en la clase pasada. ¿Qué pasaba cuando se desarticulaban esas encomiendas? Esas recaudaciones volvían a la corona. Y ahí apareció una figura que era la del corregidor. ¿Se acuerdan? Que era justamente el encargado de cobrar ese tributo. Abuso de los corregidores existió, sobre todo en la región de México, en el Perú, tenían muchísimas denuncias. Ya ustedes sabían que los mismos nativos habían aprendido justamente a denunciar, a hacer sus presentaciones. Entonces, antecedentes de los abusos de los corregidores había muchísimo. Y que justamente parte de ese desmembramiento, por un lado territorial en esos virreinatos, parte de los abusos de estos corregidores, llevaron a que esa población se moviera, se desplazara de un virreinato a otro, de una gobernación a otra, ¿sí? Entonces, ante esa falta de control de la misma población, la corona crea un nuevo tipo de tributo, que es el indio forastero, ¿sí? Es ese nativo que no pertenece a alguna reducción, pero que se va movilizando y que tiene que tributar en su condición de nativo, de vasallo, ¿sí? Entonces ahí vemos otro que tenían que seguir tributando. ¿Qué hacen justamente estos indios forasteros para poder tener una tierra para trabajar? Algunos por medio de la herrería, otros se introducen en las reducciones por medio del matrimonio, ¿sí? Otros se dedican justamente a trabajar en algún tipo de, por medio del sistema rotativo de la mitad. ¿Sí? Tenían que tributar de alguna manera, o sea, tenían que dar a las arcas comunales, o lo podías hacer dentro de un pueblo de indios, o lo tenías que hacer como indio forastero, buscando el trabajo por otro lado. Y era justamente promover el tema el pago en plata. Entonces ahí vemos como hay un cambio de una nueva presión fiscal. Ahora bien, ¿se acuerdan que cuando yo hablé de las reducciones la clase pasada, les dije que cuando se habían asentado estas reducciones o pueblos de indios, a ellos se les habían dado tierras comunales para poder explotarlas, para poder trabajar? ¿Sí? Una característica común de todas las reducciones o pueblos de indios eran que tenían que ser evangelizados, tenían que tener un cabildo indígena y tenían tierras comunales, ¿sí? Entonces, el problema viene en que muchos en esto de las tierras comunales se dedican a cultivar alimentos, a hacer tejidos, a engordar ganado, bueno, se acomodan en función de las actividades, ¿sí? Entonces, eso llevó justamente a que aumentaran justamente, o sea, ellos se dedicaran al comercio y aumentaran los impuestos, que ahí tiene que ver la alcabala, ¿sí? Que era un impuesto al comercio. Se multiplican las aduanas en esto de las intendencias, en esto de los distintos ordenamientos territoriales que van haciendo, es otra carga para los que se dedicaban al comercio. Entonces, ahogados también por parte de estas medidas que toman las reformas borbónicas, y ahí viene la explicación de estas dos rebeliones. La rebelión de Tupac Amaru tiene más que ver con este levantamiento en contra de las medidas económicas, ¿sí? Mientras que este levantamiento de Tupac Amaru está más vinculado con los abusos que sufrían por parte de los corregidores, ¿sí? Entonces, las rebeliones andinas también tienen que ser vistas desde esos ámbitos, de que son distintos grupos sociales que las conforman. Ahora bien, el problema está en que cuando se producen estas rebeliones, ese Estado absolutista español que vimos que reprimió en el motín de Esquilache, también va a reprimir acá. Pero acá va a llegar a un punto tan extremo de que los descuartizan, exhiben las partes del cuerpo de estos nativos en la plaza, relevan de sus cargos a las autoridades locales porque pensaban que habían sido parte de esta rebelión.
las noticias llegan desde hasta la gobernación a la Intendencia de Córdoba, del Tucumán, y imagínense hasta Buenos Aires lo que estaba sucediendo en la región de los Andes. Entonces, cuando nosotros no trabajamos esta cuestión no les voy a preguntar en el parcial el tema de las reformas, de lo que está sucediendo en los Andes, pero sí es importante que ustedes entiendan que no nos podemos quedar con, no, que los indios se rebelaron, no, fue una cuestión, una conjunción de medidas que en algún punto encontraron un punto culmine en estos levantamientos, pero que respondieron a distintos factores. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Para evitar las generalizaciones, siempre es como importante que lo veamos desde ese punto de vista. Y bueno, yo les dije que las élites se pudieron acomodar, ya me había adelantado a esa diapositiva, ¿sí? Entonces podemos hablar que ese poder imperial exige mayor extracción fiscal, impone a burócratas profesionales, la militarización administrativa, ¿sí? Recentraliza el mando. Entonces vemos como que de alguna manera el puño se abre, pero también se cierra para poder justamente centralizar ese poder. Articular ambos textos es re interesante, porque justamente podemos ver cómo desde el mismo proceso histórico claramente se centran en distintos factores, pero a mí me parece que para ustedes de ciencias políticas ver como una misma monarquía, ¿sí? Se conjuga lo que está pasando en Europa, lo que va a pasar en una de las colonias. Ustedes tienen, y ahora comparto, ¿sí? El trabajo práctico, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer en la guía del trabajo práctico? Son 4 preguntas, ¿sí? En la primera, que está referida a la reforma y poder, analizar cómo ambos textos problematizan la idea de reforma, identificar si la reforma implica transformación estructural y reorganización del poder, en cuanto a la centralización y los límites del absolutismo, reconstruir los mecanismos de fortalecimiento del poder monárquico, observar los límites, resistencias sociales, persistencia de privilegios, dependencia de redes locales. En cuanto al estado de la sociedad y el conflicto, examinar cómo las reformas alteran equilibrios previos, identificar actores involucrados, la corona, las élites, la iglesia, los sectores subalternos. Analizar el regalismo como forma de subordinación de la iglesia al Estado y diferenciar secularización de emancipación política. ¿Sí? Esas son las preguntas que ustedes tienen que responder para este trabajo práctico, o sea, trabajando ambos textos lo pueden responder. Y la idea es que, bueno, ustedes ya vayan elaborando justamente sus escritos para poder, pues una vez que se lo corrija, les diga amplían esta lectura, y ustedes una vez que ya tengan y recuperen, si tienen que mejorar algo del trabajo, también ya tengan, digamos, sus lecturas, sus textos listos para poder estudiar para el parcial. ¿Sí? Porque de acá van a salir las preguntas para el parcial. ¿Estamos? Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Cierro como para que ustedes, no vamos a volver ya al Río de la Plata. Ya no, ya me despido de América con la materia, porque ya corresponde que ustedes lo vean después con otra profe, pero la historia americana es hermosa, el periodo colonial es apasionante, yo creo que lo descubrí después, ya de grande. Yo digo, si hubiese tenido otra profesora de colonial, hubiese sido, quizás era colonialista también yo, porque así le decimos a las que se dedican al periodo, pero es tan apasionante ver incluso cómo estas sociedades se configuraron, se desarrollaron, ejercieron, digamos, aprendieron a litigar en el derecho, la representación, los problemas jurídicos, los conceptos, cómo se, digamos, toman su forma también en América, es riquísimo. Pero que ustedes hayan tenido, digamos, esta mirada sobre América, sobre la monarquía, a mí me sirve un montón para después luego comparar también incluso con lo que vamos a ver el caso norteamericano, ¿sí? En los albores de la Revolución Francesa, que se toma también a veces como un antecedente, ¿sí?
¿Les gustó? Profe, ¿Les gustó sí, esta parte, conocer sobre esta parte de la historia? profe, están muy lindos los temas. Yo he tenido Profe, historia con la profesora Mirta Gutiérrez, muy conocida, y me encantó, es así tal cual lo está diciendo usted. Hay muchos detalles que en la secundaria no hemos visto. Y es muy lindo, la verdad. El resto, gracias, Sonia. El resto, Profe, a mí, sí, a sí, mí me está. gustaría destacar y remarcar que en el mapita que vimos, donde se ve lo que se señalaba como ruta de las carretas, no sé, si contextualizando, esta ruta no es coincidente con la ruta actual, digamos, que conocemos de circulación al norte, ¿no? La ruta Claro, 9, no. iba por los pueblos de Rinconada, Cochinoca, que por eso tuvieron en ese momento su desarrollo, ¿no? Demográfico y económico. No, sí, porque muchas veces piensan que estamos hablando de Sí, cuando hablan de los caminos, sí, también a veces me agarro la cabeza, pero no son las rutas actuales. La ruta actual, por ejemplo, el sistema carretero en Jujuy toma forma en 1900. Yo digo que Jujuy se unifica en el 1950. Hay regiones que todavía siguen aisladas, como Valle Grande, ¿sí? Sí, está bueno tu aporte. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? Consultas, preguntas, quejas. Siempre doy el lugar, capaz que haya alguna queja para hacer, entonces yo siempre doy ese lugar. Les iba a decir que les voy a subir recién ahora, esta semana, ahora, en estos días, en asistencia para que la controlen, y les voy a dar 2 semanas para que controlen. Así para que sea justo, ¿no? Perdón, 1 semana para que controlen estas 2 asistencias. Y que sea de estas 2 semanas. Recién me están llegando los de hace como 2 semanas de la asistencia, entonces ya dije, no, ya está, el que no tiene la asistencia no la tiene. Voy a subir un mensaje y voy a poner hasta qué fecha voy a recibir, digamos, las consultas. Igualmente, los que no hayan cambiado su usuario del Google, no me vengan a pedir que yo, no sé, a ver, a Juan Pérez, que aparece como, no sé, con algún seudónimo, le pongan la asistencia, porque yo ya lo puse incluso en un email, que tenían que poner el usuario correcto, ¿sí? Digamos, es la manera de computar la asistencia. Tienen el trabajo práctico, ahora voy a subir las presentaciones de clase, avancen con la lectura. La semana que viene no va a haber clase de consulta, porque digamos, es la manera en que yo de alguna manera me dieron el paro. Clases vamos a seguir teniendo, recuerden, hay un paro manifiesto toda la semana que viene, pero nosotros tenemos clases, ¿sí? No pueden estar preguntando, bueno, los del lunes me preguntan un domingo a las 10 de la noche, ¿hay clases? Sí hay clases. A ustedes también les digo, hay clases. Y lo que no va a haber es clase consulta. ¿Sí? Bueno. Bien, profe. Profesora. bien, profe. Sí, Sí, Luis. Una consulta. Dígame. En la clase que viene, ¿cuáles son la lectura recomendada? Tienen para los la clase que textos viene? en el cronograma, está, a ver, acá lo tengo que escribir. Ya volvemos a Europa. La semana que viene tenemos el texto de Ruth, después tenemos el de Schultz, de Estado y Nación, y después tenemos la economía europea en el siglo XVIII. ¿Sí? Volvemos a Europa la semana que viene. Y para el práctico ustedes tienen el más fácil, tienen el de Barbero, ¿sí? El capítulo 5. Sí, tienen ya el capítulo 5, que es Revolución Industrial, y el de Barbero, y después tienen el de Rolf, que es el de la Revolución Francesa. ¿Sí? Yo igualmente, de la semana que viene, voy a hacer una fichita de cátedra un poquito más extensa que esta, porque la verdad, ponerme a que ustedes se pongan a ver las características de todos los pensadores, prefiero yo darles una breve síntesis, porque entiendo que eso lo van a ver con los profesores de teoría política. Yo, ¿qué quiero? Contextualizar los autores, que ustedes entiendan en qué momento aparece, como estamos viendo, el proceso histórico que lleva y que emana que esas ideas tomen peso y fuerza. ¿Estamos?
Entonces yo voy a hacer una fichita de cátedra que a ustedes les quede, de ahí van a estudiar, digamos, un resumen entre otras palabras, para que ustedes ya ahí estudien desde ese tema, al menos ese tema, la parte teórica, porque después ustedes para el práctico tienen que leer el de Revolución Industrial y el de Revolución Francesa. ¿Estamos? Sí, estamos yendo a pasos agigantados, pero vamos a pasos seguros, ¿sí? Recuerden, es moderna y contemporánea. En la segunda parcial irá contemporánea, hasta ahora tiene que entrar a moderna. Hasta el primer parcial, que ustedes tienen el primer parcial, el miércoles 13 de mayo, ¿sí? Estamos a nada, ya 2 semanas, 3 semanas del parcial. Ahí los voy a ver de forma presencial a todos los que no me prenden las cámaras. A los que la prenden ya los conozco y les agradezco. Al resto, bueno, los veré ese día. ¿Estamos, chicos? Chicos, chicas. Sí, Los invito el lunes, si se quieren conectar, se conectan y van avanzando, entonces vamos reforzando quizás lo que no quede claro en estas 2 horas, pero bueno, recuerden que hay clase y el miércoles también. ¿Estamos? Profe, Sí. entonces, lo que le había preguntado al principio, aquellos que no hicimos trabajo práctico todavía, en ningún grupo lo podemos presentar de manera individual. Si estás dentro de los plazos, el primero ya perdieron el primero y el segundo, creo que ya pasó la fecha del recuperatorio, cerraba hoy, si no me equivoco. Y si podés entregar los otros trabajos prácticos, vos ya tenés la cantidad. Al resto yo les voy a decir, ustedes tienen la cantidad de trabajos prácticos que va a haber en este cuatrimestre. Tenemos 12. Ustedes saquen los porcentajes de los prácticos, ya cuántos tienen desaprobados, cuántos no presentaron. Ya saben en qué condiciones, no me vengan a pedir de profe, pero yo quiero promocionar, pero me faltaron prácticos. Ya sabían, en total son 2. Ustedes de ahí saquen el 80%, el 100%, el 65%. Yo ya les puse, porque yo me guío por el cronograma, por esto que me tomé el trabajo de hacerles si presentó el trabajo práctico, sepa que el que hoy, por ejemplo, no presenta el trabajo práctico que teníamos la semana pasada, inmediatamente yo habilito la carpeta de recuperatorio. Si no lo presentan hasta la próxima semana el recuperatorio, lo desapruebo. Así es la dinámica del trabajo. ¿Estamos? Profe, ¿cuándo va a estar entregando los trabajos corregidos? Voy a corregirles en el fin de semana, así que yo voy a estar entregando la semana que viene. Y si tienen que recuperar, les voy a dar el tiempo para la semana para que recuperen. Les voy a poner eso por mail. Gracias. ¿Sí? Tengo, no sé ni cuánto, ya descargué como 20 y hay 10 en cada grupo, así que estoy sola en la materia, ténganlo en cuenta, así que tengo que sentarme a leer todos los prácticos y corregirles a todos para que es su materia prima para el parcial. Así que en eso sí van a estar, yo me comprometo a que están una semana antes, sí o sí, todos corregidos con recuperatorios antes del parcial. No voy a tomar un parcial si el trabajo práctico no está recuperado, o sea, eso ya es un compromiso mío. Que ustedes lleguen con sus trabajos corregidos. Lo que les pido ahora es, hasta que vayan, digamos, como entramos en órbita, un poco de paciencia. Yo este fin de semana voy a tratar de corregir todo y ya para que ustedes tengan. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, nos vemos. Buena semana.